Muchas gracias, Fabián, por la información. Muy buenas tardes a todos. Repasémoslo rápidamente, por lo menos los hechos que conocemos hasta este instante. El 3 de agosto de 2022 hay una reunión donde está presente el presidente de la República, Rodrigo Chávez, está la exministra de Comunicación, está el publicista, don Cristian Bulgarelli, está también el jefe de despacho de Casa Presidencial, don Jorge Rodríguez, hoy ministro de Cultura, y el presidente dice que quiere dar chineos cariñitos. Eso es el 3 de agosto del 22. 20 de febrero del 2023, el BESIE le deposita a la cuenta de don Cristian Bulgarelli, de la empresa de Cristian Bulgarelli, $149,000. 4 días después, el 24 de febrero, Cristian Bulgarelli le deposita a la dueña de una casa en Barlovento, en La Unión, $32,000 como enganche a la casa de Choreco. ¿Quién es Choreco? Bueno, un asesor amigo del presidente de la República. Después, la Fiscalía le ofrece a Cristian Bulgarelli ser testigo de la corona. Le dice, usted confiese y lo libramos de toda pena. Y don Cristian confiesa que fue el presidente el que le pidió $32,000 para Choreco. Don José Miguel Villalobos es el abogado personal de Rodrigo Chávez, el abogado del presidente de la República, me acompaña aquí en el set de Noticias Repetel. Don José Miguel, bienvenido. Si yo fuera el jefe del fiscal general y no acusa al presidente después de estos indicios, lo despido por inepto. Sí, bueno, posiblemente después lo despedirían a usted por dar una orden tan disparatada. ¿Por qué? En realidad, ¿qué disparatada? ¿No ve los indicios que tienen? Vamos a analizarlos a ver si son realmente indicios. A ver. Tal vez lo primero que hay que entender es que la figura del testigo de la corona para lo que sirve es para que un fiscal acuse sin tener ninguna prueba. Para eso sirve, porque si tuviera prueba no ocuparía un testigo de la corona. Me explico. El testigo de la corona es alguien que ha cometido algún delito y se sienta con un fiscal y negocia. Mire, ¿qué necesita usted que yo le diga? Dice el testigo de la corona. Yo le digo lo que usted me pida que diga y usted me perdona mi pena. Eso es el testigo de la corona. Le llamamos los abogados el José Antonio Lobo, porque así se prostituyó esa figura. Por el caso Ise Alcatel. En el caso Ise Alcatel, donde don Claro. José Antonio inventó que daba plata. Entonces, el primer elemento a sospechar aquí es, qué raro, ¿para qué necesita un testigo de la corona si tiene los audios? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que dicen esos audios. Pero vamos a ver, elimine para seguirle su argumento, Sí. Eliminemos al testigo de la corona, Perfecto. eliminemos a Bulgarelli. ¿Qué tenemos? Tenemos un audio del presidente diciendo necesito revisar el contrato para dar cariñitos y chineos. ¿Quién fue el que dio los cariñitos y los chineos? Bulgarelli fue el que le dio el cariñito a Choreco, porque Bulgarelli es el que del dinero de él le pasa $32,000 a Choreco. ¿De dónde saca el señor fiscal que fue don Rodrigo Chávez el que le dijo a don Cristian que le pasara el dinero a Choreco? De ninguna parte. Imagínese que le faltó un audio, Randall. Hay seis. Sí, Hay pero seis, hay no uno le voy a muy poner. importante, de el 20 de junio. Bastante tiempo antes que ese de los cariñitos de agosto. Dos meses Sí, antes. ese de junio, Bulgarelli dice que está preparando el contrato y es Bulgarelli el que le dice a su antigua jefa, Patricia Navarro, que él sugiere incluir a Choreco en el contrato. Él, Bulgarelli, no el presidente. Entonces, está muy claro que la relación era, para esos efectos, iban a incluir a Choreco en el contrato, pero no porque el presidente le pidiera que le dieran nada a Choreco. Y en todo caso, observe que a Choreco no lo metieron en el contrato. Esta discusión no es si Federico Cruz, Choreco, entró en un contrato, es quién decidió que Cristian Bulgarelli le pasara $32,000 a Choreco. Ese es el tema. La fiscalía dice el presidente. Claro. Don José Miguel, yo entiendo que el expediente está en un proceso que es privado de los procesos penales. Así que de lo que conocemos, ¿okay? Lo que sabemos es que el Ministerio Público dice, tengo las pruebas suficientes para entender que fue el presidente quien le pide a Bulgarelli meter a Federico Cruz, alias Choreco, y le dé $32,000. Pero ¿cuál es la prueba? No sé, usted tiene acceso al expediente. Claro, la prueba, ya lo dije, la prueba es un falso, mentiroso y mendaz testigo de la corona que es capaz de decir cualquier cosa para negociar con la fiscalía. Dos, un fiscal general capaz de hacer cualquier cosa para quedarle bien a los jefes de él,
y formales e informales, para tratar de meter en problemas al presidente. O sea, el testigo de la corona no es una prueba válida. Vamos a la segunda prueba, el audio del 3 de agosto del cariñito. Pero Randall y televidentes, ¿quién fue el que le dio el cariñito a Choreco? ¿Acaso fue el presidente? Fue don Cristian Bulgarelli. Entonces, el punto que queda por dilucidar en este momento de la investigación es quién le dijo a Cristian Bulgarelli que le pasara $32,000 a Choreco. Bueno, Bulgarelli dice el presidente. Bulgarelli puede decir que usted o yo, porque Bulgarelli puede decir cualquier cosa. El punto es, ¿qué prueba hay? Porque si aquí vamos a iniciar investigaciones, porque alguien llegue y diga, fue Randall Rivera, o fue José Miguel Villalobos, o fue el Papa Francisco, pues desde luego el sistema judicial desaparece en su carácter de seriedad. Esa declaración de Bulgarelli necesitaría estar respaldada por otra evidencia. El testigo de la corona por sí solo no tiene valor. El artículo 22 del Código Procesal Penal dice que es válido, sí. Lo que declara el testigo de la corona permite obtener prueba que de no ser por el testigo de la corona no se obtendría. No es que el testigo de la corona por su sola declaración es prueba, no, porque no tendría ninguna utilidad. Entonces, ¿cuál es la prueba? La prueba es, y usted lo ha dicho ya en 2 ocasiones, el audio del 3 de agosto, donde el presidente habla de que con fondos del BESI quiere obtener un montón de antojos y le gustaría un par de chineos y cariñitos. ¿Dice algo de Choreco en ese audio? No. ¿Dice algo de Bulgarelli en ese audio? No. ¿Dice algo de platas? No. Y eso ocurre en agosto, 2 meses después de que Choreco le había dicho a Patricia Navarro en el audio del 20 de junio que él, Bulgarelli, era el que sugería incluir a Choreco en los contratos. Entonces aquí el presidente no tiene nada que ver. ¿Y a cuáles cariñitos y chineos se refería el presidente? No sé, eso habría que preguntarle al presidente, pero no se refiere a esto. Pero usted es su abogado, siendo Sí. esta la prueba, Sí. siendo el audio, don José Miguel, la prueba, entiendo, más importante que tiene el Ministerio Público respecto a la probabilidad de culpa o de responsabilidad del presidente, supongo que tendrá que explicarlo. ¿Qué le ha explicado a usted el presidente? ¿A qué se refería con cariñitos y chineos? Primero, no soy yo en la defensa que tengo que probar la inocencia de nadie. Primero estoy analizando la acusación. La acusación no se sostiene. El presidente estaba hablando, y se lo voy a decir directamente, de objetivos que se iban a financiar con los contratos del BESI para mejorar actividades en Casa Presidencial, para realizar proyectos en Casa Presidencial, como los han hecho todos los gobiernos con fondos del BESI. Nosotros tenemos que explicar que no se refiere a Choreco, no. Es el señor fiscal que tiene que demostrar que se refiere a Choreco para poder sostener una acusación. Pero Randall, si el señor fiscal pretende sostener una acusación de que esos $32,000 surgieron de una petición del presidente y lo único que tiene es lo que declara el propio Choreco, pues la acusación es realmente risible. Como dije antes, cuando un fiscal necesita un testigo de la corona es porque no tiene nada. Don José Miguel, ¿ustedes están seguros de que el presidente no tiene ninguna responsabilidad penal en este proceso? ¿Entiendo? Absolutamente. ¿Por qué no van entonces al juicio? Digo, va a salir absuelto sin problema entonces. Muy bien. Y van tranquilos y levantan la inmunidad. Es una muy buena pregunta. Primero, porque el proceso penal en materia de personas que tienen un fuero no se trata de que uno simplemente diga vamos a juicio. Primero se inicia una investigación y quiero que los televidentes lo entiendan muy bien porque es una cosa bastante particular. Este es el único proceso penal en el que el imputado no es indagado y se puede acusar sin haber recibido declaración del imputado. Usted sabe que eso en los procesos penales es imposible. Déjeme hacerle un paréntesis y dejo que siga explicando, José Miguel. Es cuando indagar es cuando el Ministerio Público lleva ante sí, hace comparecer a una persona y le dice, vea, contra usted estamos investigando estos delitos, estos hechos, estos hechos, y además tenemos estas y estas pruebas. Y a partir de este momento, señor o señora, usted tiene acceso al expediente. Esa es la indagatoria. Claro, pero entonces vea qué interesante lo que pasa. El artículo 151 de la Constitución dice que al presidente de la República y a los vicepresidentes, y es una norma diferente a la que los diputados que están en el 110 de la Constitución, al presidente y al vicepresidente no solo no se les puede juzgar si no se les ha removido el fuero, sino que no se les puede investigar si no se les ha removido el fuero. Pero ya lo investigaron. Dice el 150, violando la Constitución. Eso es uno de los temas jurídicos que tenemos aquí. Es más, le voy a leer, porque es una norma
muy desconocida. El presidente, los vicepresidentes o quien ejerza la presidencia no puede ser perseguido ni juzgado. Perseguido es investigar. Exacto, sino después de que haya declarado la Asamblea Legislativa haber lugar a formación de causa penal. Y ya lo investigaron. Ya lo investigó. O sea, ya el señor fiscal, sin haber escuchado la versión del investigado, decidió que va a acusar. ¿Qué es ese criterio de objetividad? Pero no importa, ya él lo hizo, quemó sus naves y cerró la investigación. Consideró que con Bulgarelli diciendo mentiras, las que quiera, y un audio que no se refiere a Choreco, e ignorando otro audio que es donde Bulgarelli dice: yo, Cristian Bulgarelli, sugiero que metamos a Choreco en el contrato. Él, Bulgarelli, no es Bulgarelli diciendo en el audio el presidente me está pidiendo que meta a Choreco, no, él, Bulgarelli. Pero bueno, eso es lo que hay, y con eso pretende ir a un juicio. Ahora sí, sigamos. Esta acusación que presentó el señor fiscal, como bien se indicó, la presenta a la Corte Suprema de Justicia. La Corte, es decir, los 22 magistrados tienen que reunirse y debatir si es suficiente lo que está en esa acusación para ir ante la Asamblea Legislativa a pedir que se remueva el fuero. Esa discusión en la Corte van a participar Randall y televidentes magistrados de la Sala Primera, que tiene que ver con contencioso y civil y comercial, de la Sala Segunda laboral y de la Sala Cuarta constitucional, y obviamente de la Sala Tercera, porque también integran la Corte Plena. Es una discusión donde se va a plantear si se va a recibir al fiscal para que explique la acusación, si se va a recibir al defensor del imputado, si se va a recibir al imputado si él quiere ir, y digo imputado porque ya está acusado. Después de esa deliberación, que veremos cómo la van a armar, porque hasta el momento los antecedentes que tenemos son los de la solicitud de remoción de fuero a 2 magistrados, los magistrados González y Gamboa, en los últimos, digamos, 20 años. Bueno, esa va a ser una discusión interesante. Luego la Corte, los 22 magistrados tienen que votar, decidir si van a solicitarle a la Asamblea Legislativa que le remueva el fuero. Y entonces el expediente, si lo acuerdan los magistrados, va para la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa, en el reglamento de la Asamblea, tiene todo un capítulo donde se debate en la Asamblea si remueven el fuero. Hay que integrar una comisión legislativa, llamar al investigado, llamar al abogado del investigado y abrir un debate. ¿Cuánto va a durar esto? Obviamente meses. Y una vez que la Asamblea Legislativa vota si remueve el fuero o no, entonces la Sala Tercera, si se remueve el fuero, celebra un juicio donde es la Sala Tercera la que va a dictar la sentencia, y lo que resuelva la Sala Tercera tendría apelación ante la Corte Plena. En ese escenario, en cualquier momento, el señor presidente puede decir: tome, ahí está la renuncia de mi fuero. Es más, ¿para qué va a ir a la Asamblea Legislativa? Tome, yo renuncio ¿Y lo está a mi pensando? fuero. Sí, lo estamos pensando. Como también puede ser que no se haga. Claro, pero es una digamos, posibilidad. están considerando, no descartan. No, claro para que hablar no. en términos de noticia, no descartan que el No presidente lo renuncie al fuero. descartamos, no lo descartamos. Ante semejante caso, mejor terminar esto lo más pronto posible. Pero vamos a ver si vale la pena ser simplemente reactivos. ¿Por qué tenemos que hacer lo que algunos diputados piden? ¿Por qué no podemos hacer lo que nuestra conciencia nos dicta? Bueno, ¿qué dice su estrategia de defensa? No solo la conciencia, don José Miguel. Don Randall, la estrategia de defensa mía solo la puedo discutir con el presidente. Yo puedo decir aquí algunas de las opiniones. Yo podía hacer el intento si me adelanta alguna estrategia de defensa, pero bueno, aún sin quererlo, me a mí y a la audiencia, por supuesto, revelado algunos elementos interesantes. Así es, no, y lo hago con toda conciencia. Están analizando o están considerando, no analizando, están considerando que el presidente renuncie al fuero. Además, insisten en que la única prueba que tiene el Ministerio Público es el audio y la confesión de don Cristian Bulgarelli, que es muy interesante lo que dice don José Miguel. Don Cristian es un testigo que tiene un interés particular en el caso. El interés particular es que lo libren a él si confiesa. Y además, ahora que yo le preguntaba, bueno, pero el presidente podría simplemente ir a juicio si está tan seguro de su inocencia. Ahora bien, don José Miguel, incluso en el relato que usted nos trae como abogado del presidente, nos dice: suave, el que decidió meter a Choreco es Bulgarelli, el que recomendó. El que pasó la plata de él, porque ya era plata de él, es Bulgarelli a Choreco. Así es.
quitando al presidente, ¿cree usted que hubo corrupción en la gestión de ese contrato del BESIE por parte de Bulgarelli, de la ministra Navarro, no sé, del entonces jefe de despacho, don Jorge Rodríguez? ¿Hubo corrupción? Mire, tenemos en este momento una resolución del Banco Centroamericano de Integración Económica que resolvió que ese contrato, donde participaron Navarro y finalmente Bulgarelli, está con graves vicios de legalidad, y así lo resolvió el Banco Centroamericano, pero eso es una jurisdicción externa a la jurisdicción nacional. Y Bulgarelli está sancionado y la empresa de Bulgarelli está sancionada. Eso automáticamente no lo podemos trasladar como cosa juzgada a Costa Rica. No sé si hubo corrupción, porque en este momento lo que se está discutiendo es quién y por qué decidió pasarle $32,000 de una cuenta de Bulgarelli a don Federico Cruz Choreco. Esa es, Randa, la discusión aquí. Y la única prueba que hay es que el dinero salió de la cuenta de Cristian Bulgarelli o de su empresa, que esa cuenta se fondió con dineros del BESI, derivados de un contrato con el BESI, y que Bulgarelli le había dicho desde junio del año 22 que había que meter a Choreco. El presidente no tiene nada que ver ni con ese audio, ni con esos audios, ni con el manejo de la cuenta de Bulgarelli. Entonces, si para el señor fiscal hay cariñitos, el cariñito se lo hizo Bulgarelli a Choreco. El presidente no tiene absolutamente nada que ver. Don José Miguel, el presidente siempre dice que él hace las cosas por los costarricenses, ¿okay? Y por doña María la de Purral. Por doña María la de Purral no valdría la pena renunciar a la inmunidad y decir, bueno, que Costa Rica se dé cuenta y quite cualquier duda o atisbo de duda que haya sembrado el fiscal general respecto a corrupción por parte del mayor funcionario público del país, el presidente de la República. Claro, a doña María de Purral le podría encantar eso, pero imagínese que el señor fiscal, en su voracidad publicitaria y quizá por cumplirle a quienes lo tienen ahí, que dice él que es Dios, pero yo tengo mis dudas que Dios tenga tal capacidad de equivocarse. Supuestamente es imposible que Dios erre. Entonces, si Dios lo puso ahí, se habría equivocado. Él tiene una cantidad de causas porque tiene una fecundidad de abrir expedientes por cualquier cosa, y como he dicho públicamente, más peligroso un ataque caspa que todas esas causas juntas. Pero imagínense lo que sería renunciar a la inmunidad para enfrentar, no esta, todas. ¿Sí? El señor presidente, conmigo tendríamos que estar todos los días en los tribunales revisando expedientes y la señora Purral esperando que el presidente gobierne para ella. Estaremos de acuerdo en que este no es cualquier caso. O sea, es decir, este es un caso, no es peccata minuta, es un caso en el que le dicen las personas que le rodean habrían cometido un acto de corrupción con platas que Casa Presidencial le pidió al BESI. Entonces, no es cualquier caso. No, es cualquier caso, es cualquier ocurrencia. Pero es de la valoración de la defensa. Claro. Yo no esperaba otra cosa a la defensa, no soy tan ingenuo, pero no es cualquier caso. Es cualquier caso. Randall, ya hemos hablado acá cuáles son las evidencias que aporta la Fiscalía y vamos a resumirlas nuevamente. Uno, un testigo de la Corona interesado en hablar mal del presidente. Y el audio donde dice cariñitos. Y el audio donde habla de cariñitos, donde no cita ni a Choreco ni al BESI. Pues sí, esas son las pruebas, y el señor fiscal se le olvidó el audio donde quien dice que hay que meter a Choreco es Cristian Bulgarelli. Pero, a ver, entonces, ¿qué clase de seriedad tiene esta causa? Ninguna. Entonces uno te podría decir, bueno, si no tiene ninguna seriedad, ¿por qué no renuncia a la inmunidad y va a juicio? Porque tiene como 95 más todavía, más ridículas que esta, y entonces él y yo tendríamos que estar todos los días, en vez de que el presidente gobierne, yo acompañándolo a rendir declaraciones por semejantes disparates. Es que, a ver, tampoco podemos convertir el ejercicio de la presidencia de la República en una complicidad a un fiscal desorbitado y que ha perdido el control emocional e intelectual. Aquí en redes dicen que es que ustedes están obsesionados con el fiscal general. Yo creo que es al revés. Yo creo que es muy difícil, salvo las novias de él, que alguien se obsesione con el fiscal general. Entonces no veo que tengamos que estar obsesionados. Don José Miguel, pero es que el presidente no para de hablar del fiscal general. Bueno, es que si le preguntan al señor presidente qué piensa de las causas, pues las causas se las abrió el fiscal general, no se las abrió el fiscal de Liberia. Bueno, entonces están empates. El fiscal general no para de abrirle causas al presidente y el presidente no para de hablar del fiscal. Bueno, ¿y eso en qué le ayuda al país decir quién está más obsesionado? ¿Con quién? Lo que creo que lo que ocurre es una realidad, es un fiscal general que está desviando el poder
que tiene para perseguir a un presidente por semejantes causas totalmente baladíes, en un destrozo de la institucionalidad que quien la está destruyendo es el fiscal general, y eso lo ve todo el país, y por eso el fiscal general en todas las encuestas aparece con una escasísima credibilidad. Ahora, dejemos las cosas en el plano jurídico ahora. En el plano jurídico, de nuevo, ¿cómo puede alguien acusar con un testigo de la corona capaz de decir cualquier cosa? Y un audio. Y un audio que no habla ni de Choreco, ni del Besi, ni de Platas. Es que, Randall, de verdad, usted le quita la cascarita a toda esta montón de tonteras que tiene la acusación y lo que se queda es con el testigo de la corona y con un audio que no habla ni de Choreco ni de Platas. ¿Cuándo sabremos si el presidente ha decidido renunciar a la inmunidad? Será una noticia muy interesante. Vamos a ver cuándo. por eso la espero, pero será pronto que lo decidan. Vamos a ver cómo avanza esto y tomaremos la decisión. Como dice el señor presidente, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que tal vez, y lo estamos considerando. Dispénseme un momento, voy a ir hasta la Asamblea Legislativa. Los diputados tienen opinión, por supuesto, respecto a esto, que si avanza terminará en sus curules. Tendrán que decidir si levantar o no la inmunidad del presidente. Rodrigo Guevara está en Asamblea Legislativa, nos cuenta cuál ha sido la reacción de los diputados. Rodrigo, muy buenas tardes, adelante.